José le dio esta orden al mayordomo de su casa: llena de alimentos los costales de estos hombres con todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal de su hermano menor, junto con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hizo lo que le ordenó José. Con la luz de la mañana los hermanos partieron con sus asnos. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella, cuando José le dijo a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances les dirás: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Qué? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió estas palabras. Y ellos le respondieron: Señor, ¿por qué nos habla usted así? Jamás estos siervos suyos harían tal cosa. Aquí tiene usted el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales y que le trajimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo habríamos de robar plata y oro de casa de su señor? Si alguno de estos siervos suyos tiene en su poder la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos suyos. Y el mayordomo dijo: que sea como ustedes dicen, el que tenga la copa será mi siervo, y ustedes quedarán libres de culpa. Deprisa ellos bajaron el costal de cada uno a tierra, y cada uno abrió su costal y buscó la copa, desde el mayor hasta el menor. Y la copa se encontró en el costal de Benjamín. Ellos se desgarraron sus vestidos, y cada uno puso la carga en su asno, y juntos volvieron a la ciudad. Génesis 44, 1 al 13. Después de un primer viaje a Egipto para comprar alimento, los hijos de Jacob volvieron allí para buscar más grano. La primera vez, las cosas se habían puesto muy extrañas, ya que el gobernador de aquel país los había acusado de ser espías, había encerrado a Simeón en la cárcel y les había dicho que solo lo dejaría en libertad cuando ellos regresaran a Egipto con Benjamín, su hermano menor. Luego de la desaparición de José, el anciano Jacob se había aferrado mucho a Benjamín, el único hijo que le quedaba de su amada esposa Raquel, y por ello se negó rotundamente a dejarlo viajar con sus hermanos mayores. Sin embargo, cuando el alimento se terminó, no tuvo más alternativa que dejar que su hijo menor fuera con ellos. A diferencia del primero, el segundo viaje a Egipto parecía haber sido todo un éxito. Simeón había sido liberado y los burros estaban cargados de alimento. Incluso el gobernador, que antes había desconfiado de ellos y los había tratado como espías, había compartido una comida especial con ellos. Ahora, habiendo dejado atrás el miedo de su padre de que algo terrible sucediera con Benjamín, estaban listos para regresar a Canaán. De modo que partieron de allí plenamente satisfechos y con la sensación de haber cumplido con su objetivo. Sin embargo, José no los dejaría ir sin más. Tal como había hecho anteriormente, ordenó que el dinero con el que sus hermanos habían pagado el grano fuese colocado nuevamente en sus costales. Pero no solo eso. Esta vez, el gobernador también mandó colocar su propia copa de plata en el saco de Benjamín. ¿Por qué José hizo esto? Podríamos pensar que simplemente estaba usando la posición de poder que tenía con el fin de atormentar a sus hermanos en venganza por la crueldad que habían demostrado hacia él en el pasado. No obstante, ese no era el motivo. José estaba siendo guiado por la mano de Dios para poner a prueba el corazón de sus hermanos a fin de llevarlos al completo arrepentimiento. José quería comprobar cuál era la relación y el afecto que sus hermanos tenían por Benjamín y por su padre. En el pasado, ellos no habían dudado en deshacerse de José, y a pesar del dolor que sabían que le causarían a Jacob, tampoco habían titubeado en hacerle creer que su hijo favorito había muerto. Ahora, José se preguntaba: ¿habrían cambiado? ¿Estarían dispuestos a permitir que Benjamín se convirtiese en un esclavo para salvarse ellos? Él necesitaba esclarecer estas dudas antes de darse a conocer. Por ese motivo, muy poco tiempo después de que sus hermanos salieron de la ciudad y cuando todavía no habían recorrido una gran distancia, José puso en marcha la segunda parte de su plan. Envió a su mayordomo detrás de ellos. Cuando el siervo los alcanzó, les reclamó el hecho de que, a pesar de haber sido tratados con tanta hospitalidad por su amo, se hubiesen atrevido a cometer el terrible crimen de robar su copa especial. Lógicamente, los hijos de Jacob no tenían la menor idea acerca de lo que el mayordomo estaba diciendo o de por qué los estaba acusando. Muy confundidos, pero al mismo tiempo muy seguros de su propia inocencia, los hermanos de José aseguraron no haber cometido tal delito.
Tan confiados se sentían que incluso invitaron al mayordomo a registrar sus pertenencias, y en caso de que la copa fuese hallada, ofrecieron la vida de aquel que la hubiese tomado, asegurando además que los demás se convertirían en esclavos del gobernador. El mayordomo aceptó la sugerencia. Sin embargo, informó que solo tomaría como esclavo a aquel que resultase culpable y que dejaría libre al resto. Mientras el mayordomo revisaba sin éxito cada uno de los costales, seguramente una sonrisa de satisfacción asomó en el rostro de cada uno de ellos. Sin embargo, aquella sonrisa desapareció de repente cuando las pertenencias de Benjamín fueron registradas y la evidencia plantada por el mismo mayordomo fue encontrada. Lo inimaginable había ocurrido. No solo la copa había sido hallada entre el equipaje de los hijos de Jacob, sino que había sido descubierta entre las cosas de Benjamín. En el pasado, Jacob había tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Ahora era el turno de sus hijos. Nuestro Dios es un padre que ama a sus hijos y por ello los disciplina. No obstante, cuando lo hace, su objetivo no es destruirnos, sino perdonarnos y restaurarnos completamente. En las mentes de los hijos de Jacob nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido. Ninguno de ellos entendía nada, excepto una sola cosa: la situación era muy grave, ya que Benjamín sería condenado a una vida de esclavitud en Egipto. Si los hermanos de José odiaban a este último hijo de Raquel, esta era su oportunidad para deshacerse del favorito de su padre. Y si ellos odiaban a Benjamín tanto como habían odiado a José, entonces estarían contentos con esto. No obstante, cuando la copa fue encontrada y ellos entendieron lo que sucedía con Benjamín, rasgaron sus vestidos en señal de horror. En la antigüedad, las personas rasgaban sus propias vestiduras cuando, por ejemplo, alguien muy querido moría, con lo cual expresaban un gran dolor. Eso era lo que Jacob había hecho cuando, al ver la colorida túnica de José manchada con sangre, pensó que su hijo había sido despedazado por las fieras. Ahora, al rasgar sus vestidos, los hermanos de José demostraron claramente que no estaban felices, sino más bien horrorizados y muy apesadumbrados con la idea de perder a Benjamín. Por ese motivo, no dejaron que él volviera a la ciudad solo, sino que desconcertados y abrumados por la tristeza, lo acompañaron de regreso a Egipto. Indudablemente, un cambio radical había tenido lugar en el corazón de los hijos de Jacob. Antes no les había preocupado la suerte de su hermano José ni el dolor de su padre. Ahora, en cambio, la idea de lastimar a su padre o a su hermano Benjamín los angustió tanto que rasgaron sus vestidos en señal de profunda desesperación y pesar. Antes no les había importado ver que José era llevado como esclavo a un país extraño. Ahora, en cambio, al ver que Benjamín se enfrentaba a la esclavitud, estaban dispuestos a sufrir la misma suerte que él.